Bueno, buenas tardes. Ya nos presentaron como 4 veces, pero somos Fernanda y Pablo Alois, vivimos en Córdoba, en San Agustín. Y bueno, trabajamos ayudando al secretariado y particularmente somos padres de 2 hijos, 21 y 18, hace 25 años que estamos casados. Y bueno, vivimos en un colegio, trabajamos en la pastoral educativa, en un colegio de la primera beata argentina y cordobesa. ¿Quién es? Tránsito Cabanilla. Elisa, y nos acompaña Elisa, que se va a presentar. Sí, yo soy María Elisa Petrelli, soy la coordinadora del área de adultos mayores en el secretariado. Bueno, estoy casada hace 26 años y tenemos un hijo de 15 años, Francisco Ignacio, así que andamos con el adolescente acuéstate. Bueno, nos toca en este bloque de alguna manera tirar algunas ideas, porque todo está escrito ya. Ya está todo en la Amoris Laetitia y el subsidio que también nos ha presentado Monseñor, que es tan claro, toma también las ideas principales, el espíritu, nos lo aterriza. Pero bueno, quisiéramos tomar algunas, presentar un poquito el capítulo 3 del subsidio, que es el tema de acompañar matrimonios y familias, y en un sentido amplio también todo el tema de la fecundidad matrimonial, los hijos y también los adultos mayores, porque la familia, como ya sabemos, es familia grande. Y bueno, en este nuevo estilo que tiene el secretariado, que se ha ampliado, especialmente ahí integrando también el área de adultos mayores y el área de niñez y adolescencia, es por eso que vamos a presentar juntos este capítulo. Y qué importante que son los adultos mayores en nuestra familia. Yo que trabajo en educación, recibiendo las familias para las entrevistas en la sala 4, me doy cuenta que de 10 años a esta parte cada vez hay menos familia detrás. Sin embargo, los adultos mayores tienen un rol fundamental en la educación y no les cuento la transmisión de la fe. Así que va a empezar Elisa. Muchas gracias por la introducción. Este folleto, que muchos que somos viejos del secretariado lo hemos visto, este folleto se repartió en la década del 80 y el objetivo era lograr que en las parroquias existieran grupos de adultos mayores. ¿Grupos de adultos mayores para qué? Que testimonien el valor de la vida, decía el folleto, los mayores se conviertan en agentes de evangelización de sus pares, aliviar la soledad en que se encuentran y ayudarles a recuperar su autoestima. Hoy sabemos que gracias a la tenaz labor de los obispos y los agentes de pastoral familiar de todos estos tiempos, ese objetivo se logró. Seamos sinceros, en la mayoría y en muchas parroquias hay grupos de reunión de adultos mayores. ¿No? Bueno, pero en general siempre hay en parroquias, hay grupos de mayores que se reúnen, que este se logró. Ahora, 40 años después, Amoris Laetitia nos pide un nuevo desafío pastoral, que sean los mayores misioneros familiares. Hoy tenemos este nuevo desafío. La pastoral de adultos mayores en la exhortación está tratada en la fecundidad del amor y en las perspectivas pastorales, mostrándonos que el amor familiar se torna fecundo en la familia ampliada. La exhortación es muy clara, no es la familia pequeña, sino incluye a tíos, abuelos y hasta vecinos dentro de ese grupo familiar, sin descartar a nadie, sabiendo que ninguna familia alcanza la perfección, sino que requiere una progresiva maduración de su capacidad de amar. Y la pastoral de adultos mayores también tiene una doble perspectiva. Por un lado, hay que ocuparse de fortalecer la espiritualidad de los mayores. ¿Cómo? Alentando en ellos la conciencia de ser hijos amados y valorados por Dios.
porque al reconocernos como hijos nos permite centrarnos en que la vida nos fue dada. La vida misma fue el primer regalo que Dios nos dio. Y si todos tomáramos conciencia de eso, ya nos ubica en hijos. Y así, acompañar a los mayores, desde esa perspectiva, ir enseñándoles, dándoles elementos para que se vayan dando cuenta que somos amados de hijos de Dios, y así acompañarlos en sus miedos, en su viudez, que disciernan el gran amor de Dios por ellos, que les permite liberar sus heridas y rencores. Entonces ustedes me van a decir, ¿para qué estoy escuchando a esta petiza que me viene a hablar de adultos mayores si yo estoy en matrimonios, yo estoy en preparación para el matrimonio, estoy en preparación remota? Porque el cambio viene por ahí. Son ustedes los que se tienen que encargar también de los adultos que están viviendo situaciones difíciles. Los adultos en situación de abandono. Y también tiene la otra perspectiva, que es no abandonar a los ancianos. Pero ¿cómo logramos que la sociedad haga esto? Porque a todos nos da pena el abuelito que está solo. Pero ¿cómo lo logramos? La exhortación nos da una pista. Dice que hay que generar una sensibilidad de un sentido colectivo de gratitud. Que empecemos a generar que la sociedad empiece a agradecer a los mayores, a tenerles aprecio, tener hospitalidad para con ellos, que hagan sentir al anciano que es parte viva de su comunidad. Y eso nos corresponde a todos. Este cambio social de sensibilidad no lo van a poder hacer los mayores solos. Los tenemos que hacer entre todos. ¿Y entre todos para qué? Para lograr que ellos mismos estén bien. Y sinceramente, si quieren algo de egoísmo, con algo de egoísmo, cuando nosotros lleguemos que también estemos bien. Dice que es la única discriminación que va contra uno mismo, ¿no? Hace una bella descripción, la encíclica, del valor que del valor que tienen los ancianos en la sociedad. Ven que yo decía que es la doble perspectiva, que es tener conciencia de que son hijos y ellos que se sientan queridos y amados porque son hijos. Pero siguiendo a Juan Pablo II, tiene una gran riqueza los mayores. Lo retoma Francisco, dice que tienen el carisma de ser puente, porque son puente entre generaciones, son historia viva de un pueblo y de una cultura. Y finalmente, este amor fecundo que genera una familia grande, sugiere su santidad, que debe integrarse a los ancianos y enfermos que sufren soledad y que no reciben el apoyo de sus hijos. Y esta, la verdad, nos corresponde a todos. Bueno, pero hasta ahora hablamos de los otros sectores sociales, lo que tienen que hacer para los mayores. Pero ¿cuál es esta nueva perspectiva misionera que les dije al principio? ¿Qué tienen los adultos mayores de esta nueva perspectiva pastoral de la cual les hablé? Miren, los adultos mayores, en verdad, son el sector de la sociedad con mucha vitalidad, con capacidades, con voluntad de evangelizar, de misionar. Les nace naturalmente la necesidad de dar. Tienen capacidades muchas veces que no se valoran y se limitan a grupos parroquiales o en movimientos para brindar formación o encuentro entre los mayores. El gran desafío de Amor y Leticia es encomendar que sean los adultos mayores miembros activos de la pastoral familiar. Que salgan a evangelizar, no quedarse en una actitud cómoda, en un grupo parroquial, al servicio para recibir información o estar en Cáritas o en la liturgia, sino que salgan ellos también al encuentro de las familias, de los matrimonios, de los jóvenes. Recordemos que tienen por carisma ser puente. Miren, la verdad, los adultos mayores, como vimos, son historia cultural viva. Los matrimonios de mayores han atravesado muchas de las vicisitudes, sufrimientos, dudas, desalientos que los jóvenes hoy experimentan. Sus consejos, su mirada cariñosa y atenta, su pasividad y capacidad de escucha son valores que darían muchos frutos en las siguientes perspectivas pastorales. ¿En qué podrían ayudar los mayores? Eso es lo que vamos a ver ahora. Pasamos a las 7. Miren, algunos de los servicios pastorales que podrían darse, que dice el subsidio, que pueden llevar adelante, son los siguientes. Puede haber muchísimos más que se les ocurran a ustedes. Esto solo a nivel de tirar líneas de ideas. Salir al encuentro de las familias del barrio, de los novios, de los matrimonios jóvenes, acompañar las crisis de los matrimonios, sus dudas, sus desalientos. El ministerio de la escucha, ellos alientan en valores.
integrar equipos de consultoría familiares, acompañar a matrimonios. ¿Qué es esto? Por ejemplo, el matrimonio de católico con agnóstico, o cuando uno de ellos está alejado de la vida cristiana. La encíclica reconoce que resulta de gran importancia en esta pastoral la presencia de esposos con experiencias para que desde la parroquia los cónyuges expertos puedan ofrecer su disponibilidad a ayudar a los más jóvenes, en el 223. Para que los matrimonios jóvenes y frágiles, y esto lo copié de la encíclica, de la exhortación, puedan aprender a encontrarse, a detenerse uno frente al otro, e incluso compartir momentos de silencios que los obliguen a experimentar la presencia del cónyuge. Es allí cuando los matrimonios que tienen buena experiencia de haber aprendido en este sentido pueden aportar los recursos prácticos que les fueron útiles, como, y todos son casados acá, fíjense los detalles tan cotidianos que dice la exhortación, la programación de tiempo juntos gratuitamente, la relación con los hijos, las diversas maneras de celebrar cosas importantes, los espacios de espiritualidad compartidos. Yo ayer veía matrimonios que estaban sentados ahí en un tronco por el jardín solos tomando mate. Hermoso. Generar una rutina propia de gestos de amor. Los mayores saben de cómo generar rutinas de gestos de amor. Qué importante en los matrimonios jóvenes. Promover la oración en los hogares entre las familias, ya que la oración da la ocasión de desarrollar un diálogo pastoral, visitar matrimonios más jóvenes y conformarlos en un compromiso, contribuir a través de la escucha en procesos de sanación, de reconciliación, de mediación, procesos de reconciliación de los propios mayores de sus heridas que tuvieron en la vida, iluminar crisis y angustias. Por eso el Papa Francisco escribe: la pastoral familiar se beneficiará si redescubre a los mayores como misioneros familiares. Miren, la vida de la familia, que todos hemos surgido de una familia, nos damos cuenta, como dice el Papa, que es un pastoreo misericordioso. Cada uno con cuidado pinta y escribe en la vida del otro, pero sus miembros no deben encerrarse en la comodidad familiar, sino que bajo el impulso del Espíritu la familia se abre y sale de sí para derramar el bien en los otros, cuidándolos y buscando su felicidad. Sabiendo que ninguna familia alcanza la perfección, volvemos a insistir en esto, todos estamos madurando progresivamente en la capacidad de amar. Esta conciencia que no alcanzamos la plenitud como familia nos permite dejar de exigir en las relaciones interpersonales a los otros una perfección. Entonces, si hace 40 años logramos que la Iglesia formar grupos parroquiales de mayores, ¿cómo nos vamos a poder ahora con este nuevo desafío? Donde no solo están involucrados los mayores, sino que la verdad están involucrados todos los agentes de pastoral familiar, que reciban también a los mayores en sus actividades pastorales. Esto, en verdad, es una pastoral de inclusión. Bueno, vamos a ver la foto que tengo. Esta. Fíjense la foto. Nos muestra dos personas. No sabemos si son hermanos, convivientes, esposos. Solo sabemos que son mayores. Miremos bien la foto. Él está sosteniéndole el hielo que ella necesita. Y ella puso su mano para que la cabeza de él no esté apoyada en el caño. Están los dos profundamente dormidos. Cuánto amor surge, ¿no?, de la imagen. ¿Saben que una familiar de ellos sacó la foto en el hospital? La viralizó porque solo la actitud de amor de ellos evangeliza. Y se tornó fecunda con la ayuda de la generación más joven que la subió a las redes. ¿Cuánto amor surge de ese gesto cotidiano? Un gesto cotidiano. Porque en definitiva, ¿qué es el amor de familia? Sino preocuparse el uno por el otro. Pero miren, no es preocuparse y lamentarme, sino es la parte de ocuparse. Es ocuparme de que el otro esté bien. Él le sostiene el hielo y ella puso la mano. Bueno, les voy a decir la verdad. En verdad son matrimonios de 60 años de casados y ahora ella ya está bien y está en su casa. Muchas gracias.
hablando, ahora vamos a ver un videíto. Si tienes pareja y crees que es perfecta, no te cases. Si crees que el destino os ha unido y que no hay nadie como él en este mundo, no te cases. Si cuando piensas en ella solo escuchas canciones de amor, si cada vez que le ves sientes mariposas en el estómago, O si cuando estás con ella el tiempo pasa volando, no te cases. No te cases. si no te cuesta madrugar para ir a verle, Si no te importa recorrer 100 kilómetros para darle un beso. O si cuando suena el teléfono te tiendan las piernas al ver su nombre, no te cases. No te cases. si cada segundo piensas en estar a solas con ella, si crees que nadie te va a querer tanto como él, O incluso si sientes que es imposible quererle más. No te cases. si estás enamorada, Si solo estás enamorado, no te cases. todavía, hazlo cuando ya no quieras regalarle la luz. Sino ir juntos a por él. Hazlo cuando te cueste hablar, reír, estar ahí. Y aún así, hables, rías y permanezcas a su lado. Cuando lo extraordinario se convierta en rutina. Pero empieces a hacer de la rutina algo extraordinario. cuando comprendas que no es un trofeo que has ganado, Sino un regalo que has de cuidar. Cuando os sintáis cómodos planeando el futuro. Donde caben los sueños de los dos. Cuando entiendas que pedir perdón y perdonar es mucho más importante que tener razón. cuando aceptes su pasado sin juzgarle, veas su presente como un regalo. Y su futuro como una oportunidad de hacer feliz. Cuando sepáis que podéis estar el uno sin el otro. Pero aún así queráis vivir unidos para siempre. Porque el amor es paciente. Es humilde y comprensivo. Es amable, Respetuoso. No es egoísta. Ni presumido. Ni rencoroso. el amor no tiene límites, Perdona sin límites. cree sin límites, Espera sin límites. El amor no pasará jamás. Está lindo, ¿eh? Nos lo pasó por WhatsApp un sacerdote de Córdoba. Esto nos está también demostrando que como elemento pastoral tengamos en cuenta las redes, tengamos en cuenta los WhatsApp, tengamos en cuenta todo esto que a veces es importante para transmitir. Muchas gracias. Bueno, seguimos andando y profundizando y continuamos con el tercer capítulo del subsidio, hablando un poquito del acompañamiento matrimonial. Sin lugar a dudas, la exhortación nos hace tener una mirada profunda sobre la familia y el matrimonio. Y realmente son los tesoros que tiene la Iglesia. En el Magisterio de Francisco vemos la importancia a través de la exhortación, de los sínodos, de las consultas que muchos de ustedes han participado, el lugar que se le quiere dar y la mirada que tenemos que tener para poder reorientar esta pastoral. Como decía hoy Monseñor Laxague, no es que todo lo que habíamos hecho hasta ahora no sirve, simplemente es que tenemos que profundizar la mirada porque los desafíos son diferentes que hace un tiempo y tenemos que dar respuesta. Y quizás esto necesite un cambio de actitud en nuestra pastoral. Por supuesto que la pastoral, me quedo con una frase de Samantha, que tuve el gusto de estar en el grupo con ella, dice que es la columna vertebral de las otras pastorales. Ella da origen y es destinataria de las otras pastorales. Por eso ahora estamos con María Elisa y Fernanda nos habló de niños, porque no podemos pensar a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes fuera de la familia y los adultos mayores, por supuesto. Y en una reunión que tuvimos el año pasado del Departamento de Laicos, Familia, también de Juventud, había surgido esta idea de que quizás tendríamos que plantear como prioridad una pastoral para la familia. Y también en algunas regiones estaba surgiendo esto, de plantear esta idea, ¿no? De que sea con fuerza
la mirada sobre esta pastoral y una acción que nos lleve a cosas concretas en donde estamos haciendo quizás un poquito de agua. Entonces, acá en Amoris Laetitia tenemos el punto 87, que les invito, si tienen la exhortación, sería lindo que subrayemos, que aprovechemos la exhortación. He visto muchos que tienen colores, señaladores. Saben que en un retiro una vez se hizo un concurso de belleza de Biblia y salió reina, la más usada, la más rayada. La de Pablo salió primera princesa. Estamos orgullosos. Bueno, ustedes, aparte de la Biblia, las exhortaciones estas que tenemos la gracia de que tienen un lenguaje tan cercano al San Francisco, las tres, el Laudato Si, el Evangelii Gaudium, realmente tenemos que devorarlas, ¿no? Y nosotros como agentes de pastoral tenemos que estar muy cerca. Y dice el punto 87, así: la Iglesia es familia de familias, constantemente enriquecida por la vida de todas las iglesias domésticas. Familia de familias lo repite varias veces. Y ya casi hacia el final dice: considerar la reciprocidad entre familia e iglesia. La iglesia es un bien para la familia es un bien para la iglesia. Custodiar este don sacramental del Señor corresponde no solo a la familia individualmente, sino a toda la comunidad cristiana. Este juego recíproco, ¿no? La iglesia es un bien para la familia. Si realmente las familias supieran o vivieran esto, qué distinto estaría el mundo. Abrirían las puertas de la gracia que tiene la iglesia para ofrecerle. Y a la vez, la familia es un bien para la iglesia. Por lo tanto, nos toca a nosotros custodiarla. Ese don sacramental que han recibido no es una cosa particular de cada familia, sino que a nosotros nos toca acompañarla y cuidarla. Ayer el Monseñor Giovando, inspirado en San Ignacio, nos decía en una misa que algunos no estuvieron presentes: la familia está merodeando, rondando el mal espíritu sobre la familia. Y eso nosotros creo que todos lo tenemos claro, ¿no? Dentro de la familia, fuera de la familia. Pero tenemos una gran ventaja, y nos vamos ahora al capítulo 1. Está la vida sacramental del bautismo latiendo dentro de la familia. Lo que pasa es que muchas veces está en forma germinal. ¿Quién no hizo una germinación en el primario? ¿Quién no puso un poroto con un secante y un algodón? Y bueno, teníamos que esperar a que con esas condiciones saliera primero la raíz, después el poroto se abría, se destruía y salía el tallo. Bueno, esta imagen nos lleva a ver este bautismo que en muchas vidas está en esa instancia en que todavía no germinó, no ha hecho raíces. Y nos toca a nosotros como comunidad cristiana poder acompañar y hacer crecer esta gracia. Por supuesto, cambio de actitud. ¿Cuál va a ser la forma de este acompañamiento? Y es clave el amor de una comunidad que te recibe, el amor de una comunidad que te hace parte. La iglesia es madre de todos esos hijos bautizados. No son los que están adentro y los que están afuera, somos todos hijos. Y es horrible cuando una madre deja a sus hijos. Y no creo que la iglesia quiera dejar a sus hijos. Los que están afuera tenemos que preocuparnos de que puedan llegar a hacer este proceso. Y quizás los caminos sean, como Monseñor también decía ayer en la misa, la escucha y el poder hablar a los corazones para que esto pueda suceder. Antes de ayer estaba en mi oficina. Yo soy representante legal del colegio y mandé a la empleada de la administración a mandar un sobre con una carta para el seguro. Y al rato volvió con pánico y con el sobre en la mano diciéndome: ¿qué hago con esto? Te dije que vayas a mandar la carta. 21 años tiene María. ¿Cómo se hace? ¿Mandar la carta? ¿Pero qué es eso?
Mirá, ahí anda donde dice Correo Argentino, enfrente del hospital. Vos se la entregás, le vas a pagar, él va a sellar y eso es todo. Para mí era obvio. ¿Cómo no vas a saber lo que es mandar una carta? Eso lo tuve que explicar de otra manera porque ella jamás no sabe lo que éramos nosotros, ¿no? Que esperamos 10 días, 30 días una carta, ¿no? De alguien. Bueno. Y esta anécdota me hace pensar en esto que ya está dicho tantas veces en nuestras reuniones, que no estamos en una época de cambio, sino en un cambio de época. Y los desafíos hoy son nuevos, y tenemos que adquirir un nuevo lenguaje, nuevas actitudes, nuevos estilos pastorales. Y esto no va a ser posible si no de veras somos capaces de hacer nosotros una conversión pastoral. Esto ya lo decía Aparecida, pero ya lo decía, creo que Einstein, que dijo: locura es hacer lo mismo de siempre y esperar diferentes resultados. De modo que esta conversión pastoral de la que nos habla el Papa tan hermosamente, ya en Evangelii Gaudium, ¿no? Dice en el número 27: sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda la estructura eclesial se conviertan en un cauce adecuado para la evangelización del mundo, más que para la autopreservación. Claro, alguien habló de Evangelii Nuntiandi y veo que bueno, porque lo tenía yo que anotado para decir. Pasaron 50 años del concilio, 40 de Evangelii Nuntiandi, Puebla más o menos para esa época, y después vino Santo Domingo, una evangelización nueva en su ardor, en sus métodos, en su expresión, y José Prado Flores, que es un evangelizador mexicano que ha sido auditor del sínodo de los obispos para la nueva evangelización, dice: hoy se habla cada vez más y más de nueva evangelización, pero si en verdad se trata de nueva evangelización y no solo de barniz y maquillaje, debe ser nueva y debe ser evangelización. Y dice más adelante: si todo es nueva evangelización, nada es nueva evangelización. De modo que nos tenemos que animar a hacer una conversión pastoral y a repensar, tomando toda la riqueza que la Iglesia nos ha transmitido a lo largo de estos 2000 años y toda la riqueza que cada grupo, cada movimiento, cada institución, cada parroquia tiene, ver cómo la podemos presentar de una manera nueva para este tiempo y para esta época. Les quiero leer un cuentito, rapidito. Dice que un empresario salió a pasear con su hijo y se perdieron en el bosque. Después de mucho andar encontraron un río. Cansados y hambrientos, cuando iba llegando la tarde, llegaron a una casa, una choza, donde les sirvieron un poco de ricota, un poco de queso, un vaso de leche recién ordeñada y un plato con fresca nata, que no sé qué será, pero no será crema. Crema, yo la crema la conozco, se dan cuenta. La nata era lo que venía antes de la leche que era de la rata. Bueno, entonces, todos productos lácteos, todos productos lácteos. Ellos simplemente vieron la pobreza de esta gente, que solamente se alimentaba con productos lácteos, vieron que había un campo enorme, todo sin sembrar, pero vivían en mucha pobreza. Lo recibieron con mucho cariño, pero solamente tenían la vaca. Entonces salieron afuera, había un barranco, estaba la vaca pastando ahí, y el hijo y el padre estaban charlando y le dice el hijo: ¿cómo podemos ayudar, papá, a esta familia? Y el padre le dice: empuja la vaca al barranco. Y el chico se sorprendió porque dice: ¿pero cómo voy a hacer eso si es la única fuente de alimentación que tiene esta familia? Empuja la vaca, te digo. Y hizo lo que le dijo, empujó la vaca, y la vaca tuvo al final. Y bueno, pasó el tiempo, pasaron los años, este chico se quedó con culpa en su interior
Y algún día volvió, muchos años después, a querer ver a esta gente. Recorriendo el camino, buscó la casa, no vio la choza, vio una casa enorme, casa de gringo, yo digo porque mi zona es del campo, yo sé cómo son las casas de gringo, casa de gringo, lindos maquinarias, galpones, silo bolsa, todo sembrado. Entonces el muchacho acerca y pregunta, ¿pero ustedes no son esta familia? Sí, sí, ¿pero qué pasó? Y si nosotros nos conformamos con lo que daba la vaquita y con eso vivíamos, pero un día, ese día que vinieron ustedes, no sabemos que se cayó la vaca al barranco y de ahí en más empezamos a pensar otras cosas y dijimos, ¿y por qué no sembramos un poquito? ¿Y por qué no hacemos alguna otra cosa? Y fuimos progresando y acá nos ve usted, ¿no? Yo conté este cuento, ahora les voy a contar algo. A veces nos conformamos con la vaquita que nos da leche. Un poquito de queso, y con esto que hemos hecho siempre, decía no, y con eso nos conformamos y ya está. Nos mantengamos, que no es poco. Nos tendremos que animar a empujar la vaca que hasta ahora nos ha dado leche así y animarnos a caminos nuevos. Cuando conté esto en otro lugar donde me tocó una charla, se acercó una persona muy compungida y me dijo, ¿por qué había que empujar la vaca de esa manera? Es verdad. No hacía falta. Pienso que no hacía falta y tiene razón. Podrían haber seguido teniendo la vaca. Podemos seguir nosotros manteniendo muchas de esas cosas valiosas que hasta ahora nos van alimentando, pero animarnos a cosas nuevas. Entonces, nos tenemos que animar a una auténtica conversión pastoral, ¿no? Y en esto cuento otra anécdota, ¿no? En el colegio, en el San Agustín donde vivimos, hicimos por primera vez la fiesta de San José, donde por 80 años se hacía la misa. El año pasado, el año de la misericordia, así que invitamos a los pastores evangélicos del pueblo, que hicimos tener un gesto de hermanos, y celebrar juntos la fiesta de San José. Pero claro, no podíamos hacer la misa con ellos. Así que hicimos una celebración con el párroco, uno leía la palabra, otro oraba, como son las celebraciones ecuménicas, ¿no? Entonces nos reunimos a preparar eso y estaban sentados los pastores del pueblo, ¿no? Iglesia histórica ninguna, no son esas iglesias como las que hay en el pueblo. Y estaba hablando, y del otro lado de la mesa me estaba mirando la pastora Selma, la mujer del pastor, comía chicle así. Y no decía nada. Y yo tenía miedo que abriera la boca la mujer, porque yo dije, esta me está relojeando, ¿no? Y no decía nada. Entonces, bueno, yo le había contado que había estado reflexionando sobre la palabra de Isaías, ¿no? Que dice que hay que ensanchar la carpa, etcétera, etcétera. Entonces la pastora me mira así y me dice, ¿sabe una cosa? Yo temblaba a ver qué me decía. Para ensanchar hay que romper. Cuando uno quiere agrandar la casa o hacer un arreglo, es bien incómodo, ¿no? Uno dice, ¿para qué me he metido en eso? Hay que romper. Hay que meterse en ese esfuerzo de estar tirando paredes, de estar un poco empolvado, de pasar un poco de incomodidad. Pero esta es la conversión pastoral que nos pide el Papa Francisco. Bueno, y una y otra vez la exhortación nos invita a que este estilo pastoral sea a base de acompañamiento, animándose a que tengamos propuestas que sean eficaces, que sean prácticas. También que nos animemos a acompañar al matrimonio en las distintas etapas que les toca transitar. En los momentos de crisis, con sus luces, con sus sombras, que desarrollemos, que también lo hemos repetido durante todo este día, una pastoral del vínculo, que implica un proceso de crecimiento, un proceso de aprendizaje que nos lleva a desarrollar una pedagogía del amor. Y Francisco dice acá en la exhortación que es pasar de una pastoral genérica, que está muy linda en nuestros planes pastorales, a una pastoral de acompañamiento más cercana, donde tenemos que hacer un esfuerzo de catequesis y de evangelización con cada familia. Y en esto nos da una responsabilidad enorme a todos nosotros que somos agentes de pastoral. Si hay algo que tenemos común todos los que estamos acá, que somos distintos movimientos, de distintas, hemos
decidido distintas vocaciones, hay obispos, sacerdotes, laicos, matrimonios, adultos mayores, todos somos agentes de pastoral. Entonces nos va a interesar el punto 199, que dice así: el diálogo del camino sinodal llevaron a plantear la necesidad de desarrollar nuevos caminos pastorales. Serán las distintas comunidades quienes deberán elaborar propuestas más prácticas y eficaces, que tengan en cuenta tanto las enseñanzas de la Iglesia como las necesidades y los desafíos locales. Tenemos que diseñar caminos pastorales, tenemos que hacer un plan pastoral. ¿Y esto de dónde va a surgir? Ninguno se va a llevar ninguna receta, ni de Amores Leticia, ni de este encuentro. Cada comunidad se tendrá que reunir para hacer un profundo discernimiento y ver cuáles son las necesidades de cada lugar. Porque nada que ver la realidad de Salta con Mendoza, con la Patagonia y Buenos Aires con Córdoba, el MEA con el NOA. Entonces vamos a decir, vamos a hacer cada uno lo que se le canta y esto va a ser un desastre. No, porque inmediatamente dice siguiendo las enseñanzas de la Iglesia. Entonces, teniendo un oído en la realidad local que cada uno comparte, por eso es muy importante estas reuniones de diócesis, regiones. Bueno, va a haber que diseñar un plan unido al magisterio de la Iglesia y a la verdad del Evangelio, por supuesto. Y en esto del acompañamiento, que es la palabra que está puesta aquí, que es una clave, acompañar, tenemos que tener cuidado que no sea, como decimos con otras cosas, es bueno el juego de las palabras, acompaño y miento. Que sea un acompañamiento eficaz y efectivo de verdad. En una gran ciudad de la Argentina, no voy a mencionar porque la mencioné la vez pasada, había alguien que conocía, 2 ancianitas aparecieron muertas después de 3 semanas. O sea, hacía 3 semanas que estaban, perdón, 2 meses, perdón. 2 meses hacía que estaban muertas y recién las encontraron. Y resulta, salió en el diario en el año 2013, que esas viejitas, la única salida que tenían era la Eucaristía diaria en una parroquia. Nadie se dio cuenta que las viejitas hacía 2 meses que faltaban. ¿Qué tipo de acompañamiento a veces eficaz y verdadero tenemos nosotros? En esto, a veces nuestros hermanos separados nos pueden enseñar, a veces lo hacemos bien. Pero yo escuché por ahí esa frase que ustedes deben haber oído, que dice: nosotros hemos hecho opción preferencial por atender a los pobres y a veces ellos han hecho opción preferencial por ir con otros grupos religiosos. ¿Por qué? ¿Qué encuentran a veces ahí? Nosotros les damos de comer, los atendemos, les vestimos, los acompañamos, compartimos vida con ellos, estamos insertos y metidos, les anunciamos el Evangelio, pero al momento de optar terminan yendo a veces a otros grupos religiosos. Bien, quizás se encuentra más acompañamiento que en algunas de nuestras comunidades. Y la otra clave, que ya la adelantó Fernanda, es el tema de la comunidad. Qué linda es la iglesia. Cómo estamos latiendo de estar juntos, ¿no? De tantos lugares, con tantas tonadas, de tantos movimientos, con tantos estilos. Yo siempre digo que me gustaría que hubiera reencarnación para poder reencarnar unas cuantas veces y estar en tantos movimientos que me gustan. Qué linda que es. Y qué lindo es cuando como comunidad nos animamos a trabajar en red. Miren, a mí me impresiona, una vez escuché que el segundo empleador en la Argentina después del Estado Nacional es la Iglesia Católica. Es decir, que la mayor cantidad de personas que trabajan, la empresa, entre comillas, que tiene mayor cantidad de gente trabajando, es la Iglesia. Imagínense, con todos los voluntarios, ¿cuántos somos? ¿Cuánto podemos hacer si trabajamos juntos en red, si no competimos entre nosotros, si no nos cerramos, si no nos enquistamos, si nos abrimos? Si superamos esa tentación de pensar, a mí nadie me va a venir a enseñar nada, yo me las sé todas.
Si superamos la tensión de la parroquia con los movimientos, ahí vienen otra vez los movimientos, se los van a llevar, dice el párroco, no los deja ir. Y a veces se los lleva. Pero hay que ver también de que nadie se va donde está cómodo, ¿no? Bueno, eso es un problema eclesiológico que no voy a resolver hoy. Pero si no tenemos que complementar la parroquia familia de familias, parroquia, movimientos, asociaciones, colegios. ¿Cuántos miles y no millones de alumnos de familias tenemos en nuestros colegios? Tenemos que pasar del cansancio de Pedro cuando limpiaba las redes y no sacaba nada, al cansancio de Pedro después cuando tuvo que llamar a otros para que vengan a pescar con él. Tenemos que trabajar en red. Y nos dice muy bien el subsidio, siguiendo la Amoris Laetitia, el número 229, que esto implica una pastoral de conjunto que sea orgánica, interactiva, a nivel parroquial, a nivel diocesano, a nivel regional y también a nivel nacional. Por otra parte, el Santo Padre, en el número 36 de la Amoris Laetitia, nos invita y nos dice que tenemos que ser humildes y realistas y reconocer como comunidad que a veces nuestro modo de presentar las convicciones cristianas y la forma de tratar a las personas han ayudado a provocar lo que hoy lamentamos. Y nos llama el Papa a una sana autocrítica que nos ayude a reconocer que muchas veces hemos caído en una idealización excesiva y también que nos ha faltado presencia. Me pregunto si a veces nuestra pastoral familiar no ha sido la pastoral familiar de los Flanders. ¿Ustedes saben quiénes son los Flanders? Sí. Algunos y otros no. Son los vecinos de los Simpson. Son muy religiosos, pero son tan excesivamente religiosos que parecen anormales. Y hay gente que prefiere ser como Homero antes que como los Flanders. Los extremos siempre son malos, ¿no? Pero esto es lo que nos está diciendo el Papa. A veces hemos presentado un ideal tan alto, tan alto, tan alto, tan alto, y hemos sido tan poco realistas que la gente dice, como digo yo cuando miro cuestión de peso, no, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo hacer eso. Bueno, así que bueno, ahí está. Para esto entonces, viene después. Para esto entonces es necesario, y viendo lo que sigue, no va a haber una pastoral renovada, sino hay una renovada formación de agentes y equipos pastorales. Se necesita una formación continua que forme especialmente para la escucha, para el acompañamiento espiritual, pero también humano, que aprovechemos las instancias de capacitación académica y pastoral que tenemos, que son muchas, y también los recursos espirituales, que es lo mejor que tenemos, como la dirección espiritual y los sacramentos. La escucha, bueno, se ha dicho mucho, ¿no? Me quedo con esta imagen. ¿Por qué la gente va a los santuarios marianos siempre? Decía el padre Alberto Bustamante el otro día. Porque ahí María siempre está. Porque ahí María siempre te mira. Porque en los santuarios María siempre te escucha, se deja tocar y no pide certificado de santidad. Y nosotros en nuestro estilo pastoral muchas veces no estamos. No tenemos tiempo para mirar. No escuchamos, ni nos dejamos tocar, y a veces sí pedimos certificado de santidad. Ese es el otro punto importante en este tema de la formación. Bueno, y con respecto a esto también la exhortación en el punto 202 dice que las consultas mostraron una necesidad de formación más adecuada de los presbíteros, los diáconos, los religiosos y las religiosas, los catequistas y otros agentes de pastoral. Y sigue en el 203, los seminaristas deberían acceder a una formación interdisciplinaria más amplia sobre noviazgo y matrimonio. Algunos llevan sobre sus vidas la experiencia de una propia familia herida, con ausencia de padres y con inestabilidad emocional.
habrá que garantizar durante la formación una maduración para que los futuros ministros posean el equilibrio psíquico que su tarea les exige. Como decía hoy Monseñor Pedro al principio, todos tenemos lagunas, ¿no? Pero cuando venimos de una familia herida, puede llegar a haber consecuencias emocionales, psíquicas, y si somos agentes de pastoral, algo con esto tenemos que hacer. Y en los seminarios también tiene que haber una formación con respecto a este tema, porque es fundamental, porque toda la comunidad sigue al pastor. Y bueno, en esto les cuento una experiencia en México, en el seminario palafoxiano, donde se hizo el documento de Puebla. Allí los seminaristas durante su formación tienen de 6 a 9 retiros con sus papás, uno por año, hasta duermen con ellos en la misma habitación. Me acuerdo del primero y del último retiro que me contaba un seminarista, salí fascinada. El primero era con respecto a su historia cuando fueron concebidos, y con un equipo de psicólogos y de terapeutas, orientadores, guiaban la charla, y ellos se enteraban cómo habían sido concebidos, si habían sido queridos o no. Y bueno, el último retiro terminaba en el adiós, en donde ellos salían apoyados con la familia a formar su nueva familia parroquial, ¿no? Y me pareció muy concreto, interesante, y que iba a una sanación profunda, a resolver esta cuestión que es tan importante en la vida de cada persona, pero también de los agentes de pastoral, especialmente, que atienden los conflictos de la vida matrimonial y que no es fácil. Y ya terminando, la última palabra clave para este acompañamiento a la familia, ya se ha dicho suficientemente, seguirá hablando, es el querigma, ¿no? El primer anuncio. No vamos a profundizar mucho sobre esto, porque ya ha hablado muy ricamente hoy Monseñor Ham. Encontrarnos con el amor de Dios que nos transforma, dice el Papa Francisco, no hay nada más sólido, más profundo, más seguro, más denso y más sabio. Y nos invita en el número 58 y en otras partes también a renovar el anuncio del querigma, actualizarlo con creatividad. Pero no puede anunciar el amor de Dios quien no se ha encontrado con el amor de Dios. Decía Pepe Bravo Flores en el sínodo de la nueva evangelización, el problema no consiste en que la Iglesia Católica no evangeliza, sino que quienes evangelizan son, a veces, no evangelizados. Es decir, que algunos evangelizadores todavía no han tenido una experiencia personal del amor de Dios. Nos puede pasar lo de Samuel, que servía y vivía en el templo, y dice, y no conocía al Señor, y la palabra de Dios no le había sido revelada. Que estemos en la iglesia y estemos participando en actividades no siempre quiere decir que hemos tenido una experiencia de encuentro personal con el Señor. Y tanto hablar de Dios, vamos a terminar los últimos minutitos ahora haciendo una sencilla oración. Vamos a pedir al Señor a través del canto que nos deje renovarnos en ese encuentro personal con Él. Dice el Papa Francisco en el número 3 de Gaudium, se acabó el tiempo, invito a cada cristiano en cualquier lugar y situación en que se encuentre a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo, o al menos a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso. No hay razón para que alguien piense que esta invitación no es para él, porque nadie queda excluido de la alegría reportada por el Señor. Y dice después, este es el momento para decirle a Jesucristo, Señor, me he dejado engañar, de 1000 maneras escapé de tu amor, pero aquí estoy otra vez para renovar mi alianza contigo. Te necesito. Rescátame de nuevo, Señor,
y acéptame una vez más entre tus brazos redentores. Ahí en el cancionero hay un cantito número 26, 28, dice, mi camino eres tú. Parece que terminamos haciendo eso, oración y canto. Mi camino eres tú, mi verdad solo eres tú, y mi vida solo encuentro en ti. Lléname de ti, Señor. Mi camino eres tú. Mi camino eres tú. Mi verdad solo eres tú. Mi verdad solo eres tú. Y mi vida solo encuentro en ti. Lléname de ti, Señor. Voy siguiéndote, Señor, a pesar de mis caídas. Voy llevando tu presencia en mí. Voy llevando tu presencia en mí. Lléname de ti, Señor. Mi camino eres tú. Mi verdad solo eres tú. Y mi vida solo encuentro en ti. Lléname de ti, Señor. Vamos a terminar haciendo esta oración que nos invita el Papa Francisco. Las que la puedan leer, está aquí en el flyer. Vamos a decírsela de corazón, pidiéndole que nos renueven su amor para poder anunciarlo en la pastoral familiar. Señor, me he dejado engañar de mil maneras, escapé de tu amor, pero aquí estoy otra vez para renovar mi alianza contigo. Te necesito, rescátame de nuevo, Señor, acéptame una vez más entre tus brazos redentores. Un segundito de silencio. Cada uno sabrá cómo continuar esa oración para pedirle al Señor que nos vuelva a la fuerza del primer amor. Si nos ha pasado como a la iglesia del Apocalipsis, que el Señor conoce de nuestros trabajos y de nuestras corridas, pero sabe que quizás se nos ha venido enfriando el amor del principio. Renovanos en tu amor, Señor, personalmente. Renovanos en tu amor matrimonialmente o en nuestra vocación. Te necesitamos. Rescatanos de nuevo para que desde allí podamos oír, acompañar, escuchar, acoger, acompañar, integrar.